Mi nombre es Ángela Cassini y los invito a viajar con la imaginación a un mundo de historias fantásticas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Buenas noches. Hay leyendas que son historias y hay vidas que nacieron para ser leyendas. Mi nombre es Ángela Cassini y a partir de este momento los invito a compartir esto que dimos en llamar Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de Memoria de los Jueves por La Meca Radio. Cuando el sacerdote jesuita Nicolás Mascardi plantó en 1670 unos manzanos en la zona de Neuquén, no imaginó jamás que se multiplicarían cubriendo cientos de hectáreas de fruta, tanto que el sector tomó el nombre de País de las Manzanas. Ese fue el territorio de más de 30.000 habitantes que casi 2 siglos después gobernó y por el que luchó Valentín Sayhueque, lonco o cacique mapuche con unos 8.000 guerreros. Esta es su historia. Con los españoles ya expulsados de Chile y Argentina, el perito Francisco Moreno, investigador bonaerense que convivió en aquellas tolderías, habló de 7 tribus que habitaban la Pampa y la Patagonia, cada una con su jefe, pero casi todas unidas bajo un lonco, Valentín Sayhueque, a quien la prensa metropolitana llamaba justamente el rey del País de las Manzanas. La única frontera aceptada por estos pueblos iba más allá de los límites establecidos por el perito Moreno. Era nada más y nada menos que la cordillera de los Andes. Los aborígenes llamaban a las tierras del lado argentino Puelmapu y las chilenas Ngulumapu. La fecha de nacimiento de Sayhueque es incierta, oscila entre 1818 y 1820. Desde muy pequeño sufrió los encontronazos con los blancos. El gobernador Martín Rodríguez entre el año 1820 y 23 y después Juan Manuel de Rosas entre 1833 y 34 realizaron intentos por someter a los aborígenes. Sayhueque, un cacique inteligente, comprendía que con sus fuerzas y armamento difícilmente podía enfrentar a un ejército profesional. Prefirió entonces buscar un camino pacífico y firmar con el presidente Julio Argentino Roca un tratado de convivencia. Con este tratado se detenía la guerra, se respetaban los territorios indígenas y Sayhueque se comprometía a no aliarse al terrible cacique Cafulcurá que asaltaba a los colonos galeses importados por el gobierno. Para sellar el pacto, el presidente Roca lo nombró gobernador del País de las Manzanas. Pero en realidad lo que realmente pretendía el gobierno era ganar tiempo y evitar que las 5.000 lanzas del gobernador de las Manzanas se alieran a Cafulcurá. Al poco tiempo las tropas continuaron su lento pero inexorable avance por los territorios que los indios suponían, después del tratado, completamente intocables. Paralelamente, el gobierno chileno intentaba convencer a nuestro cacique de aliarse con él, pero Sayhueque se consideraba argentino. Conviviendo en ambos países, trataba de conseguir para su pueblo bienestar y para ello necesitaba paz, tierras para cultivar y ganado. Hasta 1879, Sayhueque mantuvo fuertes lazos con el presidente Julio Argentino Roca. El perito Francisco Moreno lo consideraba incluso su amigo. A diferencia de las tribus del norte que estaban dedicadas al pillaje, los habitantes del País de las Manzanas eran ganaderos y agricultores en tierras excesivamente fértiles. Durante esos años de paz, el cacique dedicaba el tiempo libre a recibir célebres visitantes. En el año 1872, Sayhueque recibe al sargento mayor Mariano Bejarano, enviado por el gobierno para tomar datos sobre la cantidad de indios, cantidad de tierras y otros datos de interés.
Bejarano llega a Caleufú, visita varias tolderías e incluso participa en una cacería de avestruces que el cacique organiza en su honor. Durante esa visita, el gobierno chileno le envía a Sayhueque 2 banderas que el cacique rechaza, argumentando que él es argentino. Una de las últimas visitas que recibe es justamente la del Perito Moreno, que por aquel entonces tiene 23 años y que buscaba llegar desde el Atlántico al lago Nahuel Huapi. Moreno pide permiso al cacique para recorrer las tierras y es autorizado a explorar el lago Nahuel Huapi. Sin embargo, su presencia generó la desconfianza de los lugartenientes de Sayhueque. Volvería en el año 1878 y su insistencia en explorar los pasos fronterizos harían que sea tomado prisionero. Moreno lograría huir con la ayuda de un joven mapuche, cruzando en balsa caudalosos ríos, atravesando bosques intrincados y acantilados altísimos hasta llegar a Carmen de Patagones. La conquista del desierto ya estaba en marcha y había llegado a los límites de los dominios de Sayhueque. La desconfianza de los indios era total, especialmente en los viajeros científicos, que eran sospechados de espías. Muy pronto Sayhueque comprendería que sus sospechas eran completamente acertadas. La detención por parte del general Villegas de algunos miembros del territorio de Sayhueque en Carmen de Patagones fue la prueba definitiva. Sayhueque envió al gobierno una nota de advertencia, donde Moreno fue testigo. En el año 1881, el general Villegas lanzó la campaña militar hacia el lago Nahuel Huapi con el objetivo de batir definitivamente a los guerreros de Sayhueque. El ejército movilizó para esta campaña 1.700 hombres. En el año 1882, el general Villegas había expandido la frontera por todo Neuquén. 364 mapuches habían sido muertos y 1.700 prisioneros. Durante 5 años, Sayhueque enfrentó a todos los jefes militares que le enviaron. Finalmente, el 11 de enero de 1885, diezmado y enfermo, Sayhueque se rindió en Junín de los Andes. Tras su rendición, Sayhueque caminó 1.200 kilómetros hasta Carmen de Patagones. Una vez allí, él y su familia fueron trasladados a los cuarteles de retiro, donde exigiría inútilmente al gobierno que fuera tratado con el respeto que requería su investidura. En Buenos Aires se entrevistó con el Perito Moreno, con el arzobispo de Buenos Aires y hasta con el presidente Roca. Pedía tierras para su pueblo, un lugar para vivir en paz y para terminar sus días con dignidad. Finalmente regresó al sur. Esperaría 10 años las tierras prometidas por el gobierno. En el año 1897, Sayhueque recibiría 12 leguas de tierra en Teca, en la provincia de Chubut, en una zona desolada y árida. Allí lo visitaría Francisco Moreno. También asistiría a oficios religiosos, pero jamás aceptaría ser bautizado. Mis 4 mujeres no me lo permiten, decía siempre. Para evitar nuevos levantamientos, el gobierno dejó en Buenos Aires como rehenes a su familia y a los otros caciques. Los guerreros prisioneros fueron trasladados a Tucumán a trabajar a la zafra. A las mujeres les arrebataron los hijos y tanto a ellas como a los niños los distribuyeron entre la gente de bien para que trabajaran como sirvientes y como criados. 34.000 hectáreas quitadas a los aborígenes fueron repartidas por aquel gobierno. Así concluyó la vida del señor de las manzanas, el príncipe del desierto. Esta fue la historia de Sayhueque, el guerrero que supo ganarse el respeto de sus adversarios, el rey del país de las manzanas. Y esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Segundo bloque de Memorias de los jueves por La Meca Radio. Hoy, indios blancos y la conquista del desierto. Los caciques, desde la llegada de los conquistadores españoles y hasta la autodenominada conquista del desierto, sostuvieron sus tierras ancestrales de la región del Chaco, Pampa y la Patagonia en calidad de territorios indígenas libres. Esto se vivió hasta que la tremenda conquista del desierto
y sus fuerzas militares aniquilaron a las comunidades libres de la llanura. Esta es la historia del cacique Inacayal, el cacique tehuelche de las tierras patagónicas, y además la historia de los prisioneros del hermoso y terrible Museo de la Ciudad de La Plata. El cacique Inacayal nació en el año 1830 en la zona del Valle de Teca, en la provincia de Chubut. Había prometido fidelidad a la bandera argentina junto al cacique tehuelche Casimiro Biguá. Fue uno de los jefes indios que mejor recibieron a los blancos que atravesaban su territorio. Pero en el año 1884, cuando la campaña del desierto había llegado a su fin, Inacayal fue capturado y enviado a la capital argentina en un confuso episodio. El asesinato de 3 pobladores de la colonia Rawson fue la causa para que se designara al teniente coronel Vicente Laciar con una tropa de 50 hombres para proteger aquel poblado. Existen 2 versiones sobre los hechos que llevaron a la captura del cacique Inacayal. Los militares cuentan que los indios, irritados por la actitud de los soldados, se dirigieron de nuevo al fortín con la intención de atacarlo. Inacayal comandaba a estos aborígenes junto al cacique Follel. Cuando llegaron, al ver la superioridad de los adversarios, hizo que se presentaran en son de paz. Siguiendo esta versión, Inacayal quedó como rehén junto con la mitad de los guerreros que lo habían acompañado, mientras que Follel partía con el resto de los indios y 20 soldados de custodia. Ya en la toldería, Follel retardó día tras día su prometido regreso, presentando cientos de excusas. El teniente Laciar, temeroso de que el cacique estuviera preparando a los indios para caer sobre ellos, los atacó sin previo aviso. La otra versión, la de los descendientes de los caciques, dice que Inacayal y otros jefes más o menos amistosos fueron citados por el ejército porque existía la preocupación por saber cuál sería la actitud de los indios ante el avance de las tropas regulares por el sur argentino. La respuesta fue que los indios deseaban vivir en forma pacífica en sus propias tierras que ocupaban desde siempre. Sin embargo, los indios relataron que la reacción del jefe del regimiento fue enviar un mensaje al presidente de la nación donde decía que había eliminado las terribles tribus de Inacayal y de Follel y que esperaba órdenes. Lo cierto es que los soldados despojaron a los caciques de sus joyas y los enviaron maniatados a Buenos Aires. Cuando llegaron a la capital, fueron repartidos en distintos lugares. Las mujeres y los niños fueron entregados como servidumbre, los jóvenes fueron enviados a trabajar a la isla Martín García, donde picaron adoquines hasta su muerte, y los caciques Inacayal, Follel y mucho más tarde Sayhueque serían confinados en el Tigre, en el delta del Paraná, obligados a talar árboles durante 1 año y medio. El perito Francisco Moreno, que había conocido al cacique Inacayal en su visita al lago Nahuel Huapi, pidió al gobierno nacional que interrumpiera esta injusticia y le entregara a los jefes indios para alojarlos en el Museo de La Plata, que por aquel entonces él estaba edificando e incluso vivía allí. Allí en el museo, al amparo del perito Moreno, Inacayal viviría su exilio forzoso. Nunca abandonó su jerarquía. Se negaba a trabajar y siempre estaba acompañado por Tafá, su fiel sirviente. Dicen que su dignidad era impresionante. Vivió en el museo 3 largos años. En total eran 12 indígenas alojados en el museo. Durante el día podían transitar libremente por el edificio mientras colaboraban con tareas de construcción y de limpieza. Pero de noche eran encerrados bajo llave en una de las habitaciones del subsuelo. Allí se les daba de comer una olla de sopa y al no poder salir, hacían sus necesidades en un rincón. Cuando alguna comitiva científica concurría al museo, eran obligados a desnudarse para ser fotografiados y examinados. Hacia el año 1887, 5 de estos aborígenes murieron en menos de un mes. Primero falleció Margarita,
la hija de 33 años del cacique Follel. 4 días después moriría una niña de 4 años, mientras que Inacayal falleció al día siguiente. Una semana después murió su esposa, y al poco tiempo moriría Tafá, la mayor del grupo. Se decidió entonces preparar los cuerpos para su exhibición en el museo, por lo cual no se realizaron autopsias. Los diarios de la época cuestionaron severamente este accionar completamente inapropiado por parte de las autoridades del museo. Sobre la muerte de Inacayal hay varias teorías. Hay quienes hablan que decidió quitarse la vida después de la muerte de su hija. Otros sostienen que fue empujado por las escalinatas del museo al realizar uno de sus rituales. La tercera hipótesis dice que se desvaneció también haciendo uno de estos rituales, y esta teoría se sostiene por el relato del naturalista italiano Clemente Onelli, que dice haber asistido y haberlo visto vestido con sus ropas tradicionales, y después de haber invocado a los dioses se habría quitado su vestimenta anterior, se habría puesto las ropas tradicionales y allí se habría desvanecido. Al igual que lo ocurrido con sus pares, su cuerpo fue descarnado y puesto en exhibición en una vidriera por más de 50 años. Recién en el año 1994, y tras una serie de reclamos de los pueblos originarios, sus restos volvieron a la ciudad de Teca, en la provincia de Chubut. 12 años después, un grupo de antropólogos encontró restos de su cuerpo disecados en el museo. Tras 6 años de nuevos reclamos, en el año 2015, el museo los envió a Chubut. Inacayal y los prisioneros del museo lograron descansar en paz. Y esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Memorias que se agigantan, que se hacen dueñas del tiempo, memorias que se disfrutan, que son eternos recuerdos, memorias que te apasionan, que por siempre son guardadas, memorias que son historias que merecen ser contadas. Tercer bloque de este Memorias de los Jueves por la Meca Radio. Fue amo y señor de las Pampas durante décadas. Su nombre atemorizaba a las otras tribus y hasta el ejército de Linia. Fue abuelo de Ceferino Namucurá y estableció alianzas con Juan Manuel de Rosas. Su vida transcurrió entre fortines, malones y la lucha encarnizada contra el hombre blanco. Esta es la historia de Calfucurá, el cacique invencible que decía que había sido elegido por Dios. Calfucurá había nacido en Yaima, en la Araucaria chilena. Se cree que hacia el año 1790 tuvo la inteligencia de aliarse con Juan Manuel de Rosas. Se erigió como cabeza de gobierno del mundo indígena. Rosas le otorgó el grado de coronel de la Confederación y le aseguró una provisión anual de alimentos, bebida, tabaco y ganado. Cuando cayó Rosas, tuvo la inteligencia de asociarse con su sucesor, Justo José de Urquiza. Armó acuerdos con centenares de jefes indígenas y por décadas fue el dominador de extensísimas áreas del territorio, cuyo centro había sido fijado en las Salinas Grandes, en la provincia de La Pampa, cerca del límite con Buenos Aires. Calfucurá manejaba una población cercana a 12.000 personas. Era diplomático cuando había que serlo, belicoso cuando lo consideraba necesario y tenía la habilidad de reconocer los puntos débiles de todos sus enemigos. Tuvo victorias contundentes contra las tropas enviadas desde Buenos Aires. Bartolomé Mitre, quien no solo abandonó el campo de batalla, sino también su propio campamento, se lamentaba cuando se refería a él. El desierto es inconquistable. El 29 de octubre las tropas del general Hornos cayeron en una emboscada. El mes anterior, el comandante Nicanor Otamendi había sido masacrado por indígenas del cacique Yanquetruz. Una leyenda cuenta que los indígenas se comieron el corazón de este valiente oficial para nutrirse con su valentía. No era sencillo combatir a Calfucurá. En las Salinas Grandes y en los extensos territorios que dominaba, ya se sabía que era invencible y que un espíritu lo había beneficiado
con extraños poderes que emanaban de una piedra que le habían dado cuando era niño. Decían que cabalgaba junto a Huitranalbe, el jinete fantasma, quien lo protegía en las batallas contra los blancos. Pero su suerte no tardaría en sufrir un durísimo revés. En 1872, tropas nacionales hicieron un reconocimiento del Río Negro. Enterado, Calfucurá marchó con sus tropas. El coronel Boer, con un puñado de hombres en la ciudad de San Carlos, envía un mensaje de auxilio al comandante Rivas. Rivas, que estaba casi sin soldados, recurre nada menos que a indios amigos. Cipriano Catriel le va a colaborar con 800 lanceros y Coliqueo le va a aportar 200. Catriel vivía en una casa en Azul, que por aquel entonces era un pueblito, y permanentemente machacaba a su tribu que se convirtieran a las costumbres de los blancos. Siempre había querido un grado militar, pero el presidente Sarmiento lo contentó nombrándolo cacique general. Por eso llevaba con orgullo el uniforme de general de división. Hasta tuvo que ponerse firme y sofocar una sublevación de sus propios hombres porque estos se negaban terminantemente a pelear junto a los blancos. Mientras tanto, Calfucurá dio señales de estar preparando un ataque. Tenía 3.500 lanzas para atacar. Por su parte, Rivas y Boer reunieron 365 soldados, 300 hombres recién movilizados y escasamente instruidos. Contaban además con 1.000 indígenas. Los hombres de Calfucurá marchaban en 5 columnas. El indio descontaba que cuando se iniciara el combate, los indios de Catriel se pasarían a su bando. Cuando el ataque empezó, Rivas ordenó echar rodilla en tierra y disparar con fusil. Rápidamente la pelea se transformó en un combate de lanzas, cuchillos y boleadoras. Cuando Calfucurá cargaba contra el centro, irrumpieron las fuerzas de Rivas y los lanceros de Catriel. Un cuarto de hora después, las fuerzas de Calfucurá debieron retroceder. Dejaban en Salinas Grandes unos 200 hombres muertos. Calfucurá ya estaba obeso, viejo y cansado. Incluso algunos decían que tenía como 100 años. Murió el 3 de junio del año 1873. Fue enterrado en Chilihue, en las Salinas Grandes, junto a su caballo de batalla, comida, bebidas y armas. Tras una sucesión conflictiva, finalmente fue elegido su hijo mayor, Namuncurá, que por aquel entonces tendría unos 60 años. Uno de sus hijos fue justamente Seferino Namuncurá, que en el año 2007 fue proclamado beato. En el año 1879, su tumba fue encontrada por soldados de Lavalle, en plena campaña del desierto. En ella encontraron el uniforme de general que solía vestir, algunas armas, la cabezada de plata que tenía su caballo, una veintena de botellas de caña, licor, agua e incluso alimentos. Lavalle ordenó desparramar los restos y saquear la tumba. El cráneo del cacique pasó de mano en mano hasta que llegó finalmente al perito Francisco Moreno, que por aquel entonces ya era director del Museo de la Plata. Allí el cráneo fue numerado y exhibido durante muchísimos años. En una esquela escribió: «Queremos la paz, que nada sacamos en que nos estemos matando. Es mejor vivir como hermanos de una misma tierra». Estas palabras el cacique se las escribió a Sarmiento el 30 de enero del año 1873. 6 meses después falleció. Hoy las autoridades, después de 141 años, esperan restituir su cráneo, que estuvo numerado y guardado en el museo, a su gente y a su tierra. La fecha estimada justamente ahora, en junio del año 2021. Esta es la historia del cacique Calfucurá, de quien poco y nada se habla en las escuelas. Y esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Memorias que te apasionan,
que por siempre son guardadas, memorias que son historias que merecen ser contadas. Y hemos llegado al final de este Memorias del día de hoy. Las fuentes que hemos consultado para estos informes fueron las siguientes: los sitios Tiempo Argentino y Patagonia Express, la revista Clarín, el suplemento Eñe de Clarín, el blog Misterios del Plata, el periodista Fernando Lizama Murphy para Clarín, el periodista Octavio de la Real para el sitio Ser Argentino, el Orejiverde, Diario de los Pueblos Originarios, Adrián Piñatelli, periodista para Infobae, y por supuesto el Archivo General de la Nación. Nos encontramos de vuelta el jueves que viene a las 22 por aquí, por la Meca Radio. Y no se olviden, hay leyendas que son historias y hay vidas que nacieron para ser leyendas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Me voy a cenar esta manzanita y les deseo a todos una linda noche y un muy buen fin de semana. Disfrútenlo. Un beso para todos. Chao. Mi nombre es Ángela Cassini y los invito a viajar con la imaginación a un mundo de historias fantásticas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas.